Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de gestión del conocimiento. Vamos a tener una invitada. Vamos a desarrollar la clase por medio de un foro a través de preguntas. La idea es que ustedes puedan conocer de manera genérica los conceptos básicos de la gestión del conocimiento y cuál es el impacto que está teniendo este tema en las organizaciones, dado que es un tema que se ha vuelto estratégico para la organización, al igual que otros temas que veremos más adelante, como es el tema, por ejemplo, de cultura organizacional, de gestión del cambio o transformación organizacional. Entonces, desde aquí ya comenzamos con la apertura de los temas que impactan el propósito superior de la organización. Ya sabemos que los otros procesos también, por supuesto, aunque parezcan instrumentales, también aportan digamos, a esa razón de ser de la organización, pero estos procesos, digamos, se vuelven en unos procesos que se convierten en el foco para la alta gerencia. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Vanessa Magali Tovar, administradora de empresas, es magíster en gestión del talento humano y desarrollo organizacional, es certificada en gestión del cambio en metodologías ágiles y pues es una persona que tiene bastante experiencia en diferentes sectores como es el sector de hidrocarburos, el sector financiero, en las áreas de talento humano y por supuesto también ha sido docente universitaria. Le damos la bienvenida a Vanessa y le agradecemos por su generosidad y compartir este espacio con nosotros y todo su conocimiento. Bienvenida, Vanessa. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir en este espacio que sé que se vuelve muy enriquecedor y que va a ser muy aportante entendiendo que es un tema tendencia, es un tema que ha llegado, que se ha puesto con más relevancia en las organizaciones y que bueno, lo vamos a abordar aquí a través de este conversatorio. Muchas gracias, Vanessa, por aceptar esta invitación. Te pongo en contexto. Son estudiantes a los que le estamos, digamos, dirigiendo este conversatorio, son estudiantes de la Universidad Nacional. Tenemos estudiantes de diferentes programas, de ingeniería administrativa, de ingeniería industrial, de construcción, para algunos de ellos de biología, de ingeniería biológica, perdón. Para algunos de ellos esta es una materia obligatoria, para otros es una electiva y ven en estos temas que a veces pareciera que no son tan afines a sus programas, un tema de interés, un tema que se ha convertido en un tema transversal que impacta no solamente desde la labor si alguno de ellos quisiera desempeñarse en el área de talento humano, sino también ellos en algún momento pueden ser empleadores, entonces tener conocimiento de estos temas es importante, o si son empleados también. Entonces, digamos que hemos intentado construir todo lo que está alrededor del área de talento humano desde una perspectiva muy aplicada, también verificando problemáticas sociales, entonces yo creo que a ellos les va a parecer bastante interesante esta temática. Bueno, para dar inicio a nuestro conversatorio, Vanessa, yo creo que es importante comenzar con una pregunta que es como la fundamental para adentrarnos en el tema de gestión del conocimiento, y es ¿qué es el conocimiento? ¿Qué podemos entender por conocimiento? Bien, bueno, y sí, en efecto es el punto de partida para poder hablar de una gestión de conocimiento. Por supuesto, hay que entender qué es el conocimiento, incluso antes de llegar al conocimiento, tal vez más adelante vamos a tocar del tema, hay que entender otros conceptos o elementos que conforman ese conocimiento. El conocimiento, si bien también es conocido en otros términos por planteamientos de otros autores, pues es ese capital intelectual, es ese conocimiento que se queda en eso que llamamos el disco duro, donde incorporamos toda esa información y que también empezamos a ver esas diferencias entre conocimiento y la información, porque no todo se vuelve conocimiento, procesamos constantemente información, pero cuando ya tenemos la capacidad de tomar decisiones, de hacer útil ese conocimiento, es porque ya pasó por un proceso de aprendizaje, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos diferentes formas de poder enriquecer ese conocimiento que se vuelve o se adquiere a partir de experiencias, de esta misma decisión de querer estudiar una carrera,
ciencia, una tecnología, una profesión, eso va enriqueciendo ese conocimiento que en algún momento lo vamos a volver útil, lo vamos a volver aplicativo, pragmático, pero también estamos recibiendo una cantidad de información que si no es bien filtrada y que si no se vuelve algo que esté en constante uso, pues pasa a ser otro tipo de conocimiento, que también podemos saber que hay un conocimiento tácito y el conocimiento explícito, ¿sí? Entonces el conocimiento en sí es el conjunto de todos esos saberes, producto de experiencias, de estudios, de información adquirida, y que también se clasifica, así como cuando guardamos la información en una memoria que a veces recordamos con facilidad, que se guarda en el disco duro, que lo llamamos como ese conocimiento explícito, que tenemos la capacidad de hacer uso de él, de tenerlo de una forma codificada, articulada, y yo puedo tomar una decisión y decir dónde tengo esa información. Cuando es un conocimiento tácito, es que en algún momento tuve una experiencia, una vivencia, tengo un recuerdo vago, pero esa información está desarticulada y no tengo la claridad o la certeza para poder tomar una decisión. Simplemente sé que tengo un conocimiento, pero no estoy tan seguro si eso que recuerdo es como lo asertivo. Básicamente ese es como el conocimiento, y cómo se divide el conocimiento principalmente en el tácito y el explícito. Muchas gracias, Vanessa, súper claro. Y entiendo que todos los días yo creo que estamos pasando por esos procesos que nos mencionas, o sea, todo el tiempo, pues toda nuestra vida se basa en eso, en tener experiencias. En algunos momentos pueden existir temas o información que nos llame la atención y que queramos guardar y nos interese, nos llame más la atención y queramos profundizarla y demás, y luego podamos hacerla, como tú dices, explícita a través de reforzarlo, no solamente con vivencia, sino con el estudio, como lo decías, y poderlo hacer, digamos, mucho más práctico, a cuando en muchas ocasiones pues nos llama la atención algo y lo dejamos almacenado por allá muy en el fondo, y a veces no sabemos cómo, como tú dices, no lo tenemos articulado y no sabemos cómo hacerlo práctico. Teniendo en cuenta eso que nos dices, porque se vuelve algo que yo creo que todo el tiempo ha existido, o sea, el conocimiento no es algo nuevo, sino que pues me imagino que a través del tiempo ha ido tomando un papel distinto, porque veíamos cómo en el periodo agrícola, si hablamos de las principales variables que puede ser el capital, el trabajo, la tierra y el conocimiento, en este periodo vemos cómo el trabajo es, digamos, la variable más importante junto con la tierra, porque hablamos de una, digamos, de una labor mucho más manual, donde la riqueza se mide por eso, se mide por la cantidad de tierra que tenemos. Las disputas o las guerras en su momento se daban por eso, por adquirir mayor territorio, generar mayor expansión, y digamos que las personas, su mayor fuente de trabajo era eso, cultivar la tierra, digamos que era como lo más cercano a lo que conocemos en la actualidad como organización. Luego, digamos que avanzamos a un periodo más industrial, digamos, con la aparición de la máquina, donde esas variables como es el trabajo, el capital, la tierra, el conocimiento, el capital comienza a tomar mayor protagonismo, teniendo en cuenta que por supuesto hay que hacer inversiones en esta compra de maquinaria, y que el trabajo, que aunque exista, digamos, la maquinaria todavía sigue siendo muy rudimentarios, necesitan como de la mano de obra para que pueda operar, para que la pueda alimentar. Entonces yo creo que el capital, el trabajo ahí es donde toman relevancia. Entonces vemos cómo a través del tiempo se van moviendo esas variables y otras van tomando protagonismo. Yo aquí quisiera preguntarte, en la actualidad, en el periodo en que nos encontramos, ¿qué variable consideras podría ser esa variable que tiene mayor relevancia en las organizaciones y que está impactando más a estas? Bueno, todo ese recuento que tú has hecho es bastante importante, porque hay que conocer de la historia, de cómo se han venido dando esas transformaciones. Y no es que el conocimiento pase a ser algo nuevo, ¿sí? Que sea la novedad, sino que, pues porque el conocimiento o la información ha estado de forma empírica, o sea, de forma tácita, pero para poder en la era agrícola trabajar una tierra, para poder ponerla a producir, pues se necesitaba de ese conocimiento.
Cuando ya evolucionamos y nos damos cuenta que también hay otros temas de optimizar tiempos y recursos, pues aparece todo el tema de la maquinaria, pero que se requiere de ese conocimiento, solamente que sigue siendo empírico, sigue siendo un conocimiento tácito porque empezamos a operar la máquina, pero luego decir que hoy estamos en una era de conocimiento, como también muchos autores hablan alrededor de esto, pues yo me atrevería a decir que no está en la era del conocimiento, sino la era de la información, donde toda la información que se está procesando se optimiza de una mejor manera, donde las empresas cada vez se llevan con mayor frecuencia y un poco más de conciencia la mano al drill para hacer inversión en temas de formación, incluso en el hecho de poder otorgar permisos o financiar estudios de sus colaboradores, fortalecer temas de capacitación. Eso es estar entrando, dar unos pasos pues ya un poco más agigantados en temas del conocimiento, pero atreverme a decir que es la era del conocimiento, yo creo que estamos sabiendo aprovechar más la información, buscando optimización de tiempos, los mejores canales para que tengamos conexión con el resto del mundo, para que la información nos llegue a un clic. Antes, pues hablar de nuestros abuelos, no se enteraban de lo que ocurría al otro lado del mundo, puesto que no había la forma de que llegara rápidamente esa información. Entonces, creo que falta un poco más de conciencia y sobre todo en nuestro país que no es lo suficientemente desarrollado a comparación de otros países para decir que estamos en una era de conocimiento. Decir que estamos en una era tecnológica, sí, porque nos hemos visto envueltos en esos avances tecnológicos, pero tecnología no es sinónimo de conocimiento, es esa optimización de la información, es un gran avance, pero todavía nos falta y hay que tener en cuenta otros elementos, ¿sí? Hoy también cada diseño de una carrera debe estar pensada en qué necesita el mundo, qué es lo que se está demandando y que vaya acompañado con ese grado, ese nivel de conciencia. ¿Por qué hablo mucho del nivel de conciencia? Porque en las organizaciones, si bien se tienen prácticas que uno diría, eso es gestión de conocimiento porque nos están capacitando, porque tenemos tecnología, porque adquirimos un software, pero eso es necesario para que nuestra empresa funcione, pero no es gestión de conocimiento si no se hace con conciencia, si no se trazan unos indicadores, si no optimizamos los recursos, si realmente no hacemos seguimiento para conocer el impacto y el retorno de la inversión de eso que le costó a la organización, capacitar a sus colaboradores, de qué forma estamos nosotros haciendo un plan de capacitación, ¿sí? ¿Cuándo vamos nosotros a ver resultado de esa inversión que se hizo? Cuando existe ese grado de conciencia, estamos hablando que es una era de conocimiento. Antes no, porque estamos diciendo quién está disponible para que me dé una charla y a esa charla X le llamamos capacitación. Eh, o cóbreme lo más económico que pueda ir a mí una charlita o algo ahí que ya con eso yo cumplo con el requerimiento de capacitación. Y entonces ahí estamos hablando de simplemente un requisito, un cumplimiento de algo pues que nos exige el sistema integrado de gestión, pero no es la conciencia que esto diga, está permeando la cultura de nuestra organización, hay transferencia de conocimiento, tenemos prácticas pensadas en esa gestión de conocimiento. Entonces, creo que nos falta dar todavía pasos mucho más certeros para decir estamos en una era de conocimiento. Para mí que estamos más en la era de la información. Entiendo. Y de alguna forma quisiera complementar, porque entonces es que estamos apresurados a adentrarnos a una era que consideramos es importante, pero las organizaciones no lo están haciendo de una manera como tú lo mencionas, consciente, articulada, sino que es, bueno, ahorita se está manejando mucho el tema, por ejemplo, de la analítica de datos, cómo nos incorporamos en ese tema y cómo lo hacemos, pero no estamos verificando, y mencionabas algunos elementos importantes que yo se los he mencionado de manera reiterada a los jóvenes, y es que, bueno, cómo nosotros miramos el retorno de la inversión, cómo miramos cuál es el impacto que está teniendo, cómo esas estrategias que estamos creando están orientadas y encaminadas a cumplir el propósito superior de la organización, qué beneficios está trayendo eso para nosotros y que no se convierta como en una moda. Sí, compremos este software porque a esta empresa le funcionó y ellos son, digamos, nuestra competencia directa, entonces a nosotros también nos va a funcionar, o como tú dices, hagamos un proceso de capacitación porque debemos de cumplir con un requerimiento, pero no es algo
planificado, consciente, que midamos el impacto, porque a veces una capacitación se queda en eso y realmente no logramos hacer transformaciones en los colaboradores. Entonces es muy interesante todo eso que nos mencionas, y ahí quisiera entrar con una pregunta, y es entonces, ¿cómo las organizaciones comienzan a comprender ese sistema de conocimiento, esos elementos que configuran el conocimiento, cómo nosotros lo hacemos conscientes desde, porque a veces ni siquiera diferenciamos una cosa de otra? Mira que nos has mencionado información, nos mencionas conocimiento, a veces hablamos de los datos, bueno, hablamos como de un montón de cosas y a veces ni siquiera lo diferenciamos. Uno a veces habla inclusive en temas que ahorita lo mencionaba de analítica, entonces uno cree que análisis de datos es lo mismo que analítica de datos, que ciencia de datos, que big data, o sea, ya hay un montón de términos y elementos que no lo sabemos diferenciar ni utilizar. Entonces, ¿cómo las organizaciones deberían configurarlo para comenzar a comprender lo que es la gestión del conocimiento? Bien, pues hablar de gestión de conocimiento es ni siquiera hablar de un área, como decir el área de compras o un área específica de la organización. Esto, al igual que temas como la comunicación, la negociación y resolución de conflictos, liderazgo, son temas transversales a la organización. Entonces esa configuración primero se tiene que ir como cimentando desde la cultura. Si la cultura lo propicia, la gente adquiere ese nivel o ese grado de conciencia. Entonces, yo no puedo entrar a hablar o de una vez volver un tema pragmático cuando la gente no tiene ni siquiera esos conocimientos previos a esa gestión de conocimiento, cuando no se vienen trazando unas prácticas para que podamos hablar de gestión de conocimiento. Entonces, entendamos la gestión de conocimiento. Primero, hay un autor que se llama Russell Ackoff, que plantea en gestión de conocimiento la pirámide del conocimiento. Conceptos elementales que hay que comprender ahí. La pirámide del conocimiento está desde la base de la pirámide, tenemos los datos, le sigue un nivel que son los hechos, la información, el conocimiento, y en la cúspide que se encuentra la sabiduría. Entonces hay que comprender la diferencia y cuándo estamos en qué nivel, ¿sí? Para poder entender ese tipo de conocimiento. Entender otra serie de variantes, como variables, como tú lo mencionas, cómo aprende la gente en mi organización, cuáles son las generaciones que actualmente están en mi organización. Yo sé que si tengo personas de generación X, la generación de la guayaba, bueno, las generaciones existentes, pues todos tienen una percepción del mundo distinta. Han pasado por diferentes ciclos de evoluciones que ha tenido la organización y aprenden de forma distinta. Entonces aquí nos podemos meter también con conceptos de las teorías del aprendizaje. Entonces entender que eso se va haciendo como por pinitos, ¿sí? Cómo entendemos que los datos no es conocimiento, los datos es valor simbólico que representa o que puede ser parte de una información y que analizada y comprendida puede ser conocimiento, y que viene aplicada y poder tomar decisiones lo más asertivas posibles ya es sabiduría, ¿sí? Que estamos en un nivel muy superior, pero cada uno tiene su forma de poderse comprender. Los hechos son acciones. Los hechos son circunstancias, son situaciones, pero los hechos en sí tampoco son una información. Cuando ya tú le das un contexto, cuando tú ya le das un valor agregado, cuando lo pones en contexto ante la gente que lo estás exponiendo, pues ya pasamos al siguiente nivel, que es la información. La información ya incluye los datos, ya incluye los hechos, ¿cierto? Y luego entonces vamos a ver eso para qué sirve. Entonces lo ponemos también en un contexto, lo vamos aplicando, la gente lo aprende, ya es un conocimiento. Lo aprendí, ahora lo sé utilizar, sé tomar mis decisiones con base en ese conocimiento. Entonces ahí ya estamos hablando de esa cúspide que vendría siendo la sabiduría. Para hablar, hay otras formas o formas de poder comprender esto de la gestión de conocimiento y cómo nosotros podemos implementarlo en una organización. Es primero pues este tema cultural.
y tener prácticas como por ejemplo las lecciones aprendidas, que si alguien se equivoca en su trabajo, hizo algo mal, eso representó alguna pérdida, cambio en la organización, pues resulta que antes o lo tradicional es que señalamos o que mejor tapemos, que la gente no se dé cuenta porque me van a señalar como un culpable. Las empresas exitosas que han implementado gestión de conocimiento, como por ejemplo Ecopetrol, como lo está implementando también con Fama, pues resulta que esas son lecciones aprendidas que hey, él tiene que contar o mostrar y no lo vamos a señalar, sino que al contrario, es para que los demás no sigamos repitiendo esos errores o esas fallas que nos van a representar pérdidas en la organización. Transferencia de conocimiento, ¿cuántas empresas no tienen redes sociales, plataformas, la intranet y realmente nunca se utiliza, no leemos correos, no hay un feedback en esa información que estamos recibiendo, nos enteramos es por el voz a voz, un tema de inclusión, por ejemplo, si hay personas que no saben siquiera afirmar, que tienen que poner huella, esas cosas, ¿cómo a esas personas llega la información? Entonces, ¿cómo tenemos prácticas que eso vuelva como más cultural el tema de gestionar el conocimiento, de hacer transferencia de conocimiento, de documentar los procesos, o sea, podría hacerte un listado extenso que no se vuelva lista de mercado, por supuesto, decir cómo nosotros vamos implementando esa gestión de conocimiento. Viéndolo desde el punto de vista de la gerencia, los gerentes deben trabajar desde algo que se llama la visión sistémica. Y la visión sistémica es que ese gerente sí o sí debe conocer la panorámica de su organización. Si tiene 20 sedes, la organización de sus 20 sedes debe saber qué áreas le está requiriendo, demandando más recursos, cuál es el área que más optimiza, cuál es la que gasta, cuál es la que más ventas hace. Eso es conocer para con base en ello poder tomar decisiones que le competen a ese bolsillo de la organización, ¿sí? Entonces, es una mirada muy 380 grados de toda la organización, de cómo está, qué producen, dónde debo sumar esfuerzos y recursos, ¿sí? Para no perder tiempos, para no perder recursos también, porque a veces no, qué chévere que los colaboradores estén felices, pero el objetivo de la organización es que estén felices o siendo felices los volvemos productivos. Entonces, por eso desde el principio les decía que la gestión de conocimiento es un tema transversal que aplica para poder tomar las mejores decisiones en la organización. Excelente, Vanessa. Yo hago, y como escuchándote, hacía, digamos, como una analogía, inclusive tú mencionándolos desde el ámbito organizacional, yo yéndome un poco también al aula de clase. Y tú que eres también docente, nos damos cuenta cómo muchos estudiantes son brillantes en el aula de clase, o a veces la forma en la que nosotros preguntamos permite que el estudiante dé una respuesta, digamos, casi que de memoria, pues haciendo como la analogía en, digamos, en esos niveles que nos mencionas de los datos, los hechos, la información, el conocimiento y la sabiduría, porque a veces uno, y que es lo que uno no quisiera, y que me imagino eso también pasa en las organizaciones, y es que un estudiante a veces uno le hace una pregunta y uno ve casi que plasmado a veces la diapositiva textual, entonces ahí decimos, sí, tiene una información, pero la tiene clara, la comprende, la sabe aplicar, o cuando llegue a una organización la sabe, digamos, hacer operativa, o le va a servir para tomar una decisión, porque en muchas ocasiones a veces un dato no nos dice, pues, un valor, bueno, y eso cómo lo llevo a otro nivel, cómo lo hago aplicable, o puede que para muchas personas si no tienen el conocimiento de cómo aplicar ese dato que me están entregando, que puede ser en muchas ocasiones un dato estadístico, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Eso qué representa? Bueno, este es la TIR, ¿y qué es la TIR? Y entonces, un poco también la invitación con eso que mencionas es que también eso lo podemos vivir en el aula de clase y yo les digo, jóvenes, la idea es que ustedes comprendan. O sea, yo no necesito que ustedes se memoricen porque, por cierto, tienen muy buena memoria, son muy juiciosos. No necesito que se me memoricen de manera detallada algo, porque muchas veces la información la tenemos al alcance de la mano. Se me olvidó cuánto está el salario mínimo, entro a internet, googleo y ahí me aparece el valor del salario mínimo o el valor del auxilio de transporte o en cuánto está el dólar. O sea, hay información que la tenemos al alcance de la mano y que pues no es a veces ni siquiera que se lo sepan de memoria, sino que lo puedan llevar a ese otro nivel.
que se convierta realmente en conocimiento. Yo creo que la invitación desde el aula de clase y pues en las organizaciones, por supuesto, necesitamos de todo esto, de datos, de hechos, de información, de conocimiento, pero lo ideal es que ojalá podamos llegar a ese punto de sabiduría, que podamos tomar decisiones con esa información. Teniendo en cuenta todo eso que nos mencionan, entonces finalmente, ya como para unas últimas preguntas, ¿qué entendemos entonces por la gestión del conocimiento? Porque digamos que nos has dado ya pistas de cómo se trabaja, cómo lo podríamos gestionar, esos elementos fundamentales que se deben de tener en cuenta. Nos has mencionado como varios elementos, pero en sí, ¿cómo podríamos definir la gestión del conocimiento y cuáles podrían ser como esas recomendaciones para las organizaciones? Ya nos has dado algunas de ellas para que puedan implementar esos procesos. Bueno, pues básicamente esa gestión de conocimiento se da si hace parte de, digamos, de la filosofía de la cultura organizacional. Si llegamos a ese estado, ese nivel de conciencia deseado, y la gestión de conocimiento podría definirla como en dos caminos. Uno es que tú debes gestionar la información, o sea, ese sinnúmero de transacciones con el cual trabajamos diariamente, sí, porque hoy se le da un poco más de peso o importancia a la información, al conocimiento, porque es como nuestro insumo principal para el día a día. Y por otro lado, gestionar ese capital intelectual, todo ese tema de formación, de, de entrenar a las personas, pero con ese grado de conciencia y que no se queden, como tú dices, con todo eso memorizado. La memoria es importante porque, pues básicamente hoy nosotros somos producto de una memoria que guardó toda esa información que desde nuestra infancia fuimos incorporando temas de hábitos y que hoy pues ya podemos conducir y hablar y escuchar música al mismo tiempo, que antes pues uno apenas estaba aprendiendo, eso es inconcebible, tienes que bajar el volumen y poderte concentrar para dar reversa, etcétera. La memoria no es que pase a un segundo plano porque es importante recordar un dato, es importante saber qué hice con ese dato, es importante saber recordar una experiencia o datos estadísticos, qué pasó en el primer trimestre del año anterior con respecto a esto. O sea, la memoria es importante y que eso se critica mucho en nuestro país, que parece que el país no tuviera memoria. Entonces, es importante esa recordación. Pero para gestionarlo es darle esa formalidad a todas esas prácticas de la gestión de conocimiento. ¿Cómo hacemos para transferir el conocimiento? ¿Qué hacemos para que la gente aprenda lo que tiene que aprender? ¿Qué hacemos para que la gente lo aplique? Entonces no podemos alejarnos de dos cosas. Primero, el estar diagnosticando. Hay que hacer termómetros, hay que hacer mediciones para saber esto, pues cuál es la lógica de gestionar el conocimiento, para qué lo queremos hacer. Segundo, pues que también tenemos que documentar, tener otras prácticas como la documentación de la información, entendiendo que hay personas o las personas somos transitorias en las organizaciones y que las empresas han trabajado mucho por llegar a donde han llegado. Entonces, sabemos, suena un poco, digamos que egoísta o duro, que las personas no somos prescindibles en la organización, pero es importante entonces poder tener documentado, tener, no, para evitar ese tema de los reprocesos, de volver a buscar la información, de perder tiempo, porque hoy lo que menos tenemos es tiempo, y volverlo de esa forma parte de la cultura. Ahora, la gestión de conocimiento no puede ir solo en capacitemos, entrenemos y documentemos procesos. Va acompañado de otros temas transversales que mencioné hace un momento, como son la comunicación. Esto es fundamental porque estamos hablando de transferencia de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué canales, de qué medios? ¿Lo hacemos de manera oportuna? Y lo otro es el tema de los líderes. Los líderes son un papel fundamental que promueven, que lideran estas iniciativas. O sea, esto no es que nos hablaron del tema y ya entonces se va incorporando, sino cómo ellos también hacen ese papel de seguir inspirando, de seguir evaluando, de seguir midiendo para poder tener control de las cosas. Si no hay seguimiento de este tema, también se pierde todo su sentido y todo su peso. Entonces, diagnosticar, evaluar para poder tener control de las cosas, porque eso se mide a través de todos los resultados en todas las áreas de la organización, siendo un tema transversal. No le compete a un área específica. Gestionar el conocimiento requiere de los líderes y el conocimiento de todas las áreas. Articula realmente
los diferentes conocimientos, como lo es en este momento cuando Marcela presentaba el grupo, es una transferencia de conocimiento magnífica y que uno lo lleva a espacios de manera informal, que tratamos de alejarnos un poco de lo tradicional, de la reunionitis, que muchas veces no hay una agenda, un propósito y no podemos entonces hacer seguimiento de esas cosas, pero cuando hablamos en esos espacios y que surgen ideas y que alguien pone a caminar la idea y que de eso surgen otros negocios, otras brillantes ideas, ahí es que estamos gestionando el conocimiento y no estamos siempre los mismos con los mismos, no queriendo decir que eso no se puede hacer, pero cuando tenemos esa capacidad de esa articulación, de ese capital relacional, cuando hacemos networking, eso es gestionar conocimiento, tener un sinnúmero de prácticas que nos permita sacar el mejor provecho de toda la información que hemos recibido durante años y depurar, porque esa es otra parte de la gestión de conocimiento, hay que depurar lo que nos sirve, ya filtremos, deshagámonos de esa información que nos va a hacer demorar más para llegar a la que necesitamos. Básicamente es eso, gestionar conocimiento. Vanessa, muchas gracias. Ya para finalizar, tengo como una última pregunta, ya me queda mucho más claro todas estas temáticas, espero que a los estudiantes también, y es, pues ahora hablamos de muchas tendencias, entonces hablaste al principio un poco de software, tecnología, redes sociales, bueno, hay como muchas cosas que se están incorporando y que pues una vez se las asocia con temas de gestión del conocimiento. ¿Qué están utilizando las organizaciones ahora para gestionar el conocimiento? Y digamos que teniendo en cuenta también el contexto de la pequeña y mediana empresa, que es digamos el mayor número de empresas que tenemos en Colombia, ¿cómo hacen ellos para incorporarse en esas nuevas tendencias que a veces lo relacionamos con una gran inversión en capital? Está silenciada en este momento. Podría decir que tendencias, además de las que yo creo que saltan a la vista, temas que acompañan esa gestión de conocimiento como es la tecnología, la información, hay un tema de pensamiento, algo más cultural que no lo quiero llevar solo a la organización, sino a las organizaciones en general y a nuestra cultura latinoamericana en general alrededor de ese tema de la gestión de conocimiento. Una de las tendencias es la emergencia de una organización plana a una organización flexible, tratar de evitar esas estructuras piramidales, sino que vamos más de coequiperos, tú y yo trabajamos en esto independientemente de los roles que se involucren, el jefe, el gerente, trabajamos hombro a hombro por un propósito y dejamos como tanto ese formalismo del jefe, del señor director, tratar de trabajar en esas organizaciones con flexibilidad y hoy las metodologías, por ejemplo, en gestión del cambio, hablan de esa flexibilidad, de involucrarnos con el cliente y con todas las partes interesadas y que si hay que replantear cosas, las replanteamos y que si hay que equivocarnos, equivoquémonos ya, pero tratemos de solucionar de una forma mucho más inmediata. Eso por un lado, una de las tendencias. Otra es la transformación de una economía a una economía del conocimiento. O sea, si bien la tecnología, los software, todas esas cosas que soportan el tema del conocimiento son importantes, pero hoy hay que invertirle más al conocimiento. Y una de las empresas pioneras que entendió mucho este concepto, a pesar de que su fuerte y el core del negocio de una petrolera son los hidrocarburos y bueno, los elementos alrededor de esto, pues le invierten más capital, de hecho crearon una universidad corporativa, le invierten más capital a la gente, lo que saben que ellos tienen que saber y cómo van a mover el negocio, que a la misma inversión de comprar terrenos donde saben que van a encontrar petróleo y sus derivados, ¿cierto? Entonces, importante migrar de esa economía tradicional a la economía del conocimiento. Por otro lado está el pensar del cambio de un enfoque de empleo permanente a empleabilidad permanente. Hoy las nuevas generaciones nos han mostrado que hoy ya no estamos solo pensando en que nos vamos a pensionar, a jubilar en una organización, sino todo lo contrario, está esa capacidad de valorar tanto el conocimiento que si yo sé que si aquí no fue, emprendo, ¿cierto? Hoy vemos la tendencia
y el incremento en emprendimientos, y eso es lo que también busca para el desarrollo de un país, de una economía. Entonces pensar que yo no voy a estar aquí eternamente y que por el contrario puedo diversificar, que puedo tener diferentes empleos de manera simultánea, ¿sí? Y hoy las empresas también se preparan para eso. ¿Qué hacemos también para que por lo menos no sea esa transitoriedad tan corta, sino que también podamos prolongarlo un poco, pero entendiendo que el valor está en el conocimiento, ¿sí? Bueno, y son como los cambios permanentes en temas de globalización, no podemos desconectarnos por más pyme que sea, sí, las empresas pequeñas y medianas, pues resulta que hay que conocer cuáles son las tendencias, qué se está utilizando, qué quiere el mundo, qué otras necesidades yo puedo crear. Entonces, entender que mi negocio, independientemente de su tamaño, hay que pensar de manera muy global. Entonces, esas son como las tendencias en términos de gestionar el conocimiento. Muchas gracias, Vanessa, por esto. Quisiera resumirlo en que las organizaciones tienen que estar haciendo vigilancia todo el tiempo, no solamente, digamos, en su entorno más cercano, sino ya en el mundo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos podemos mover hacia allá? ¿Cómo podemos generar crecimiento exponencial? Y pues todo eso se da a través del conocimiento. Ahora se le está apostando mucho a los temas de innovación y emprendimiento, porque sabemos que a través de eso es que se generan soluciones a esas necesidades que todavía están ahí insatisfechas o se están satisfaciendo de una manera, no digamos, no completa. Entonces yo creo que eso es una invitación también a que podamos ser emprendedores, a que podamos trabajar el tema de investigación, que ahorita también es bastante importante porque es una forma de generar conocimiento. Te agradecemos muchísimo por compartirnos todo esto que sabes sobre la gestión del conocimiento. Sabemos que esto es solamente una pincelada, hay, digamos, en términos de gestión del conocimiento, muchísima información, que la invitación es a que si les interesa este tema sigan investigando, revisando. Yo les voy a dejar a ellos una presentación para reforzar este tema y pues que, pues bueno, que vean que es un tema que es transversal, que no aplica solamente para el área de talento humano, como lo decías, o que no se puede configurar como que ahí es un área de gestión de conocimiento y ya, sino que es un tema que nos compete a todos, es una invitación para todos para que también nos estemos renovando, mirando qué cosas nuevas hay. Ahora el tema de la competitividad también en términos de talento, todo el mundo está constantemente estudiando, capacitándose, generando nuevas capacidades y nuevas habilidades, entonces también es una invitación para que nosotros estemos todo ese tiempo repensándonos y generando nuevas posibilidades a nivel profesional. Entonces, nuevamente te agradezco por todo esto que nos compartes y a los estudiantes pues dejamos también ahí la posibilidad de que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues puedan contactarte o escribir algún correo. No sé si les quieras compartir de pronto el correo para que ellos se puedan contactar. Claro que sí, mi correo es vanessa.tovar, Vanessa con doble S, arroba gmail, vanessa.tovar 1487 arroba gmail.com. Listo, Vanessa, muchas gracias, que tengas un feliz día. Bueno, feliz día Hasta para luego, todos. jóvenes, que estén muy bien.